Ley de memoria democrática contra la cual nos manifestamos en esta fecha señalada y en este lugar simbólico. Contra una gente sectaria que se empeñan en dividir y enfrentar a los españoles, porque es su modus vivendi. Como los microbios son como son, se meten en el cuerpo y combaten a las células del cuerpo. Como son las serpientes venenosas, las víboras. Esta gente solo sabe dividir y enfrentar. Está en su ADN, que es el marxismo, porque el marxismo es atizar la lucha de clases, la lucha de unos contra otros, para en ese conflicto prevalecer e imponer lo que ellos quieren. Si no hay conflicto, no tienen dónde moverse. Por eso llegamos en el siglo XX, en los años de la República, a una confrontación y a una guerra civil. Después de varios golpes de Estado, no uno, no el alzamiento nacional. Un golpe de Estado fue el 14 de abril de 1931 y a partir del 11 de mayo la quema de conventos y de iglesias y la expulsión de los jesuitas y del cardenal primado y del nuncio en España y la prohibición de los crucifijos en los colegios y la prohibición a las órdenes religiosas de enseñar, de dar clases. Por eso tuvieron que habilitar apresuradamente a los llamados maestros de la República. Bueno, pues ahora vuelven a lo mismo. Quieren dividir y enfrentar a los españoles. Que nos peleemos entre unos y otros. Todos además los riegan con abundantes subvenciones. Es decir, hay que excavar tumbas, hay que enfrentar a los españoles unos con otros. A estas alturas de 2025, que creo que hay muy pocos españoles que a estas alturas no tuvieran familiares y antepasados en los dos bandos, que les tocó en la zona roja o en la zona nacional y que fueron de una ideología o de otra. A estas alturas, qué difícil es. Fijaos mi caso. Os conté, creo que fue el año pasado, lo de mi abuela, que nació aquí detrás y ella decía que había nacido siempre en palacio, porque era de una familia de sirvientes de la Casa Real. Y en lo que ahora son los jardines de Sabatini había caballerizas y casas para los criados. Y esta gente tenía una devoción natural a la monarquía. Y un tío bisabuelo mío, Máximo, era de Renovación Española. Renovación Española, que tenía también banderas verdes con la Cruz de Santiago. Aunque cuando fundé el Movimiento Católico Español no escogimos esto por esa razón, porque la desconocíamos. Fue una coincidencia casual, pero era el mismo color verde y la misma Cruz de Santiago en rojo. Iban a por el tío Máximo y otro sobrino de él, 2 años menor, toma nota a ver en qué camioneta se lo llevan y lo llevan detenido también. Y al pasar por la Plaza de la Paja, todo muy cerca de aquí, ven a otro hermano: Gabriel, que nos llevan que es hermano vuestro también, que suba. Mataron a los 3. Naturalmente, esos no son víctimas del franquismo, pero los que los asesinaron, como algunos de ellos, solo algunos fueron encontrados, fueron juzgados y fueron sentenciados a muerte, son uno de los 2.900 y pico fusilados después de la guerra en Madrid. Pues entonces esos son víctimas del franquismo y tienen derecho a esas indemnizaciones. Yo también soy víctima del franquismo, que lo sepáis, según la Ley de Memoria Democrática, porque los hechos y crímenes y abusos duran hasta 1983, según la Ley de Memoria Democrática. ¿Por qué hasta el 83? Os preguntaréis. Pues porque en el 83 llegaron ellos al poder. Y para combatir el terrorismo, por ejemplo, pues crearon los GAL, el terrorismo de Estado. De manera que a partir de ese momento no hay abusos, porque gobernaban ellos. Tienen un cinismo, una cara dura, que es increíble. Pues yo, que en el año 81, estando en Fuerza Joven, fui detenido y sufrí no menos de 300 golpes en la Dirección General de Seguridad, se supone que soy una víctima del franquismo, lo cual es un disparate, pero nominalmente es así según la ley. Y no he cometido jamás un delito, nunca en mi vida.
Bueno, pues me toca hablar de la otra familia. Yo tenía un abuelo, Celestino, que era socialista en Asturias y escribía en el periódico socialista de Cudillero. Y cuando entran los nacionales, reconquistan Asturias, lo detienen y lo mandan a un campo de concentración de Galicia, en las Rías Bajas. Él siempre me dijo que nunca fue maltratado ni vio malos tratos. Y a los 2 meses, después de recibir informes que decían este señor tiene sus ideas pero no ha hecho daño a nadie, lo soltaron y continuó haciendo su vida tranquila y pacíficamente hasta que murió con 96 años. Y así con la inmensa mayoría de los que eran socialistas, comunistas y anarquistas y separatistas, porque si Franco llega a matar, a exterminar a todos los socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas que había durante la República, pues habría tenido que haber eliminado a varios millones de personas. De manera que, aparte de hechos luctuosos que se cometieran en zona nacional, al margen de la autoridad suprema del Estado y del movimiento, las condenas que se hacían eran por delitos muy graves. Conozco a alguno, un amigo, ahora carlista, que un día me llamó para decirme, mira, ven que te voy a contar. Yo en la transición era un chico de los rojos, que me peleaba con los de Fuerza Nueva todos los días. ¿Por qué? Porque Franco había matado a mi abuelo, lo habían fusilado. Hasta que un día salió en la prensa que un compañero de él, el expediente no sé cuánto, y me puse a investigar. Y después de muchas gestiones y muchos trabajos conseguí llegar al Archivo Histórico de Salamanca. En el Archivo Histórico de Salamanca encontré todo el expediente y me di cuenta de que todo era verdad, que es que mi abuelo era un asesino, que había matado a una familia de una pequeña fábrica textil yendo en un taxi de uno de ellos a buscarlos a Barcelona. Estos estaban en Onteniente, en provincia de Valencia. Y los asesinaron, y al cura del pueblo y a otros. Y entonces este hombre se cambió el apellido, cambió los apellidos porque llevaba el apellido de su abuelo y se lo cambió y ahora pues es uno de los nuestros. Muchos de estos, si investigaran por qué fueron condenados sus antepasados, se llevarían tremendas sorpresas. Pero puestos a buscar cadáveres y asesinos y demás, ¿por qué no buscan a los varios miles de republicanos asesinados por otros republicanos durante la guerra? Porque hay varios miles. Eso en zona nacional no pasó, pero en zona roja sí. Mirad, buscar fosas. Yo os indico alguna, junto a la Vaca, donde están Ramiro de Ledesma Ramos y Ramiro de Maeztu, y 800 caídos por Dios y por España, entre ellos los hermanos de Serrano Súñer, que no puedo identificar a sus propios hermanos y están en la fosa común con los demás, porque entonces no había medios. No es que se dejaran abandonar de cualquier manera. En Paracollas hay muchas cruces que no están en el sitio exacto donde está el cadáver, porque no había medios, el ADN y todo eso, entonces no se conocía. Pues al lado hay 200 republicanos asesinados por otros republicanos porque remoloneaban para ir al frente. Porque los milicianos se lo tomaban pues muy castizamente. Iban a pegar unos tiritos a la sierra, luego volvían, si podían dar el paseo a alguien por aquí lo daban, y a emborracharse, y prostitutas y todo lo demás. Buenaventura Durruti, antes de ser asesinado por ellos mismos también, la misma madrugada que muere José Antonio Primo de Rivera, el 20 de noviembre del 36, y que muere también, no voy a dejar de acordarme, de Antonio Rivera, el ángel del Alcázar, naturalmente en aquella madrugada. Pues este Durruti se cargó a vagones enteros de prostitutas y homosexuales, porque la sífilis ocasionaba más bajas en el ejército rojo que las balas del contrario. Y las brigadas internacionales, para ser disciplinadas por André Martí, el carnicero de Albacete, fusilaron a cientos de aquellos brigadistas que eran la hez del mundo y que venían aquí pues a su aventura particular, pero que eran naturalmente pendencieros, gente de los bajos fondos, etc. Y fusiló por lo menos a 500 André Martí.
Y el campesino y Lister se retiraban de derrota en derrota, fusilando a hombres de los suyos en venganza porque habían sido derrotados, porque no habían resistido lo suficiente, como los ingenieros que construyeron la nueva Belchite después de la batalla. Esta sí que va a ser inexpugnable, según las técnicas soviéticas tan perfectas. Y resulta que cayó en un día o dos nada más. Y entonces, claro, a los ingenieros que habían hecho aquella construcción, pues los fusilaron también. Y a los que habían conquistado Teruel, la única ciudad que conquistan durante la guerra los republicanos es Teruel. Cogen prisionero al coronel Ridancourt y al obispo Monseñor Polanco, a su vicario general, en enero del 38, diciembre del 37, enero del 38, pero los van a fusilar en febrero del 39, cuando se retiran junto a la frontera de Francia, porque murieron matando. Mataron hasta el final. No fue solo cosa del ardor de los primeros días, no fue solo los del cuartel de la montaña aquí al lado, que el 20 de julio se rinden y los ultiman a todos en el mismo patio del cuartel. Juzgaron sí luego al general Fanjul y a otros militares, también condenados a muerte y ejecutados, pero ahí hay 800 patriotas que fueron asesinados en el momento, la primera gran matanza de la guerra. Pues aquellos de Teruel, que habían reconquistado Teruel, la Brigada 84, les dicen que tienen que volver a combatir porque contraatacan los nacionales. Y dicen que vayan otros. Y va su jefe, el alcalde de Mérida, socialista, y fusiló a 46 de ellos. Más luego, cuando el golpe de Estado de Casado, aquí en Madrid, en el año 39, febrero-marzo del 39, pues también entre ellos se matan como perros rabiosos, socialistas y comunistas. A los anarquistas los habían exterminado en Barcelona en 1937 y al Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, con Andrés Nin, porque eran trotskistas, rivales de Trotsky, rival de Stalin, pues también se lo cargan. Al propio Trotsky se lo cargaría en México un comunista español con un piolet yendo a visitarle. Le abrió la cabeza y lo mató. Es decir, que esto está en el ADN de los rojos, de los socialistas. Frente a todo eso, nosotros reclamamos los ideales que vivió toda una generación, porque el alzamiento nacional y el régimen de Franco no fue solo una especie de Superman que por su cuenta se levantó, hizo todo, gobernó, mandó, llevó la guerra y lo hizo todo. No, no, no. Al condenar a Franco están condenando a toda una generación de españoles, de los mejores españoles, de los católicos, de los patriotas, de la gente que combatía hasta morir el último, gente que no tenía checas ni túneles de la muerte, y toda esa generación que le sirvió, que le acompañó, ministros excelentes, construyó una España nueva, una España singular, basada en los principios de la tradición española y del nacionalsindicalismo, cuyas banderas seguimos ondeando, porque son los principios en los que se arraigó la construcción de ese régimen. Un régimen de justicia social, un régimen de prosperidad, de paz, de familia, de amor a la patria, de orgullo patrio, de independencia nacional, de seguridad en la calle. Y todo eso no fue solo obra de Franco, fue obra de todos los españoles de aquel tiempo. Por tanto, cuando se vitupera al generalísimo Franco y a su régimen y las leyes que había entonces, pues entonces están insultando a generaciones enteras de españoles. Basta ya de dividir, sociatas, corruptos, sinvergüenzas, abortistas, genocidas, que sois la cultura de la muerte, que sois la mentira, que sois la corrupción, que reunís en vosotros todos los vicios, todas las maldades, todas las mentiras. Basta ya de dividir a los españoles, y los españoles, a ver si despiertan, dejan de votar lo que votan, aunque también se manipula el voto, y reaccionan. Lo está haciendo en gran parte la juventud española. Y están asombrados las televisiones y se ocupan de nosotros estos días y hacen reportajes. ¿Cómo es posible que la juventud española sea franquista otra vez, haya tantos jóvenes franquistas? Pues porque os ven a vosotros, les contesto yo, porque están viendo las televisiones, a esos contertulios con esa pluralidad que va del rojo al encarnado, si acaso con algo de rosa,
Y claro, ven a sus profesores, progresistas, ultraizquierdistas, a esas feministas locas del chichi, que vamos, que echan para atrás. Es que ellos solos, con sus diatribas, hacen que los chicos sean todo lo contrario. ¿Tú qué dices? ¿Que Franco era malo? Ah, pues entonces yo soy de Franco, porque lo dices tú, basta que lo digas tú para que yo sea de lo que tú dices que eres malo. Es decir, hay una contestación activa a todas esas maldades. Por tanto, hay una esperanza en el pueblo español, en las verdades que defendemos, en los principios que sostenemos, en la ayuda del Dios omnipotente que todo lo puede, que está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? España vencerá de las lacras que ahora lleva, vencerá de toda esta gentuza y volverá a reír la primavera, como este sol que hoy nos acompaña. Por tanto, hermanos, camaradas, amigos, seguiremos luchando, sosteniendo todo esto y defendiendo nuestra patria y nuestros ideales, enarbolando las mismas banderas que los nuestros antepasados, las mismas canciones, que además son las más bellas del mundo. Tenemos las banderas más bonitas, las canciones más bonitas, lo más bello, porque a nuestra justicia, a nuestro bien y a nuestra verdad le acompaña la belleza siempre. Por tanto, estamos en la verdad, estamos en la defensa del bien, estamos en España y en la hispanidad. ¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey!